Saludos amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal, una red de cables a nivel nacional, tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez. Le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Señores, acompañado en el día de hoy por los buenos amigos Julio César Santana y Adán Boden y García. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Saludos, a nivel de puñetazo, Tomás. Julio, A nivel de puñetazo. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, señores, el toque de queda fue aligerado, si cabe el término, ¿verdad? El toque de queda, ¿verdad? El toque de queda. Pero la consecuencia, ¿no? No, el toque de queda fue aligerado para la población. Todo el que está transitando se ha dado cuenta de que ya la población no tiene la precipitación que tenía, el afán por llegar a su casa, porque la movilidad está de 7 de la noche a 10 de la noche. Y el toque de queda inició a partir de este miércoles a las 7 de la noche. Es decir, que los negocios pueden tener un respiro, ¿verdad? Y la ciudadanía que se traslada, también un respiro. Los tapones te dicen, que no encontré, yo no sé si ya encontró tapones hoy, te dicen que ha sido aligerado la carga que tenía la población dominicana con un cierre a las 7 de la noche. Salía a las 5 del trabajo y a las 7 de la noche estaba todavía con el taponazo en estos puentes que comunican la parte central de la ciudad de Santo Domingo con la parte este del municipio. Y la parte oeste también. Y la parte oeste. Bien, sí, exacto. Bueno, yo creo que la medida vino a satisfacer el reclamo de la sociedad dominicana, que ya a grito, nosotros planteábamos en uno de los programas que se estaban dando dos elementos. Por ejemplo, una sociedad hastiada por la presión que significaban los horarios, pero del otro lado está, por ejemplo, una policía que está agotada totalmente, con horario de trabajo fuerte, y que lo que estaba saliendo a la sociedad era una especie de bomba de tiempo. O sea, tú rozabas a una persona y ya quería discutir, porque en términos, el ánimo estaba muy exacerbado. Y yo creo que esa medida trae tranquilidad a la sociedad dominicana, permite. Tú no puedes, por ejemplo, poner un toque de queda a las 7 y frenar a todo el mundo cuando tú tienes el país en la calle. O sea, yo le decía a un amigo, mira, yo tiro un vistazo, esta es una ciudad muerta. Y sobre todo, cuando se quiere relanzar la economía, áreas como el turismo, hay que mandar mensajes sobre todo a los países que son emisores de turistas, de que nosotros, a pesar de la pandemia como país, sin embargo, hemos podido manejarla y hay flexibilidades, porque si un turista que va a venir de Estados Unidos dice, no, pero allá están trancando a la gente a las 6 de la mañana, ¿qué es lo que yo voy a buscar para allá? Entonces yo creo que fue muy aceptada eso, la medida que tomó el gobierno de flexibilizar el horario, y qué bueno que así sea. Ya ustedes, los testimonios, dicen que han sido beneficiados de esa apertura, ¿verdad? En términos del tránsito, que vinieron más holgados, sin tener que venir corriendo precipitados. Bueno, en las semanas anteriores, cuando venía para el canal, precisamente yo hacía una curva detrás del edificio del Berrel, del canal, Sí. para poder entrar en la prima esquina del mismo edificio y el tapón ser de 2 o 3 metros.
Pero recuerdo que en semanas pasadas, en este programa, nosotros recordamos que en Wuhan, donde empezó supuestamente la pandemia, allí está todo normal. Todas las personas, todas las instituciones están realizando su vida normal, guardando el distanciamiento y usando la mascarilla, pero todo está normal. Cantando karaoke. Lógico. Vamos a poner la regla clara. Allí es un país que sus ciudadanos tienen una cultura milenaria y tienen una disciplina que dista de la dominicanidad mucho. Eso hay que tomarlo en cuenta, es verdad. Pero creo que es necesario que República Dominicana volvamos a la normalidad. Es necesario que volvamos a la normalidad y que guardemos todas las reglas. La normalidad que guardemos todas las reglas de protocolo para poder evitar lo que está ocurriendo ahora mismo. La normalidad. Que ha aumentado el contagio, ha aumentado los muertos. Sí, precisamente, pero por eso te digo, la normalidad será cuando se controle la pandemia. Mientras la pandemia sea incontrolable, como resulta ahora, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, es difícil hablar de normalidad. Tú hablabas precisamente de las defunciones, los contagios que han aumentado considerablemente, y ha sido así. Mira, por ejemplo, el miércoles se reportó que habían fallecido 15 muertos, y hoy se reportan 24 muertos. Aunque uno no entiende la forma en como las autoridades dan esa cifra, porque te hablan de que no ha sido fallecido en las últimas 24 horas. Bueno, pero ¿cuándo fallecieron? Si no fue en las últimas 24 horas. Ah, no, que fue de diciembre. Es decir, que estamos recogiendo muertes desde diciembre y la estamos reportando ahora a finales de enero. Eso no debería de ser, ¿verdad? Debería haber una mayor actualización. Ante el presidente de la República tuvo que admitir que se están dando cifras tardías. Bueno, decía el presidente que cuando muere una persona de COVID hay que hacerle una autopsia, hay que hacer todo un procedimiento para saber si exactamente murió de COVID. Pero no importa, aunque sea así, las cifras tienen que ser más actualizadas, ¿me entiendes? Y no están siendo actualizadas las cifras sobre el COVID. De manera que nosotros, es cierto, ha aumentado el contagio, es cierto que ha aumentado las defunciones, y lo que hay que hacer es tratar de contrarrestar esa cifra adoptando las medidas que tienen que adoptarse, como es, por ejemplo, exigirle al ciudadano, educar primero al ciudadano, primero educarlo, orientarlo, y después exigirle al ciudadano que tiene que andar con mascarilla en la calle. Claro. Que no puede haber aglomeración de muchas personas, porque la aglomeración de muchas personas es propagador del virus. Y así sucesivamente, orientar sobre todo esas medidas. Los negocios que están abiertos ahora, todos los negocios, bueno, que adopten, que apliquen en su territorio, en su local, que apliquen todas las medidas que tienen que ver con la precaución sanitaria. Pero, Tomás, es fácil resolver el asunto de actualizar las estadísticas, porque debían poner en el mismo reporte, bueno, a pesar de que estamos dando, por ejemplo, 24 defunciones, pero sucede que tal vez 8 de ellas pertenezcan, por ejemplo, a 2 semanas. Entonces, la sociedad necesita saber los datos porque es un dato importante. Mira, ayer teníamos 2.579 fallecidos y hoy se agregaron 24, es decir, que estamos cerca de los 2.800 fallecidos. Pueden faltar 1 o 2 para 2.800 fallecidos. Es una cifra considerable. Sí, considerable. Sí. Es decir, que nosotros, esta pandemia, fácilmente se va a meter por encima de los 3.000 muertos y quién sabe. Y si tú a eso le agregas que en Estados Unidos, según el doctor La Antigua, que es un médico muy reputado dominicano en la urbe neoyorquina, dice que solamente en Nueva York han fallecido 4.000 dominicanos. Wow. Sí, eso es así. 4.000. Sí. Entonces, tú quieres decir que la cuota del pueblo dominicano en la pandemia ha sido considerable. Muy elevado, sí, Porque claro. tú no puedes ligar a los dominicanos que viven allá de lo que estamos aquí. Sí, no. Porque Sí, somos no. una misma
Bueno, y Estados Unidos se espera que en febrero pase del 500,000 de fallecidos ya. Así Esa es es la así proyección mismo que es. están dando, ¿verdad? El invierno en Estados Unidos, este invierno es un invierno Sí, sí. Oye, duro, demoledor. cruel. Así es la cosa. Por otro lado, Adán y Julio, la OMC, es decir, la Organización Mundial de la Salud, critica que los países ricos se queden con la mayoría de las vacunas. Pero nosotros habíamos dicho eso aquí. Sí, Pues yo sí, creo que nosotros vamos a tener que pagar una consultoría. Bueno. Pues nosotros habíamos dicho, el problema va a ser que cuando llegue la vacuna, los países ricos se van a quedar con la vacuna. Y cuando ya ellos hayan vacunado a su población, entonces que la van a soltar para los países subdesarrollados, los países del tercer mundo como el nuestro. Mira, Ojalá llegue la vacuna aquí en marzo, como dice como le han dicho al presidente de la República. Ojalá llegue. Mira, estaba leyendo, Puerto Rico ha vacunado más de 200,000 personas. Sí, pero Puerto Rico es parte de norteamericana. Por eso, mira, yo no sé, esto que voy a decir tal vez porque no tenga la información correcta, pero yo creo que aquí el gobierno debió estructurar una comisión de alto nivel. Porque aquí se estructuran comisiones de alto nivel para ver si un contrato fue lícito o fue ilícito. Estamos hablando de salud, de la vida de la gente. ¿Y por qué no buscar, por ejemplo, los mejores profesionales tan buenos de la salud que tenemos nosotros? Señor, Julio, la ley de salud establece un Consejo Nacional de Salud, donde confluyen todos los sectores, médicos, científicos, o sea, y eso es letra muerta. Bueno, entonces, lo que creo es que si el gobierno tiene que pagar un lobby internacional para decir, bueno, para garantizar la cantidad de vacunas que queremos, pues mire que se busque ese dinero, porque estamos hablando que es la salud del pueblo dominicano. O sea, entonces como que tú no puedes manejar el asunto de bueno, vienen las vacunas, pero ¿y qué protocolo hay? ¿Cuál es la ruta, la hoja de ruta que tenemos para eso? Bueno, tú dirías, bueno, es que hay una parte que no depende de nosotros. Bueno, pero esa comisión debía llevar el día a día. Presidente, mire, hoy tuvimos este tropiezo. Presidente, mañana, hoy avanzamos presidente. O sea, yo pienso que debía de darse al país. Señor, esta es la comisión de alto nivel que va a gerenciar la posibilidad de la vacuna en la República Dominicana. Tal vez eso se está haciendo, por eso estoy diciendo. Si se está haciendo, pues entonces estoy ignorando yo esa data y es lo que me ha generado este comentario. Pero yo creo que hay que anunciarla ya, Julio, si no está hecha. Julio, ¿y no te recuerdas que estamos viviendo en el país de las improvisaciones? Ah, bueno. Sí. El de tapar el sol con un dedo, el del día a día, el de que me sorprendió que las vacunas llegaron y no estaban los equipos de refrigeración. El de resolver el problema por la prensa. El de ¿cómo se llaman? ¿Golpe de prensa que le llaman? Sí, se resuelve todo por los medios de comunicación. Exactamente. Entonces, la situación que vive el país como consecuencia de la situación mundial, inevitablemente aquí no se ha encarado, no se ha tomado la decisión, y no me refiero al gobierno actual, estoy hablando desde marzo del año pasado, incluso al gobierno pasado. Es decir, no se ha encarado la situación con miras a de verdad hacerle frente y a buscar la verdadera solución a las circunstancias dominicanas. Por ejemplo, no quiero irme muy lejos, porque cerquita tenemos a Cuba, y la diferencia, ¿cuál es en cuanto a los infectados? ¿Cuál es la cantidad de muertos? ¿Cuál es la aplicación de medidas por parte de la población? Bueno, de una vez alguien de ustedes o de los televidentes va a decir, eso en Cuba, que allí hay disciplina, que hay régimen. Ayer murió el primer médico. Entonces, en Cuba murió de COVID, el primero. Entonces, yo creo que si tenemos una situación ya previsible en el punto de vista de que esto es a nivel mundial, que se sabe que hay esta pandemia, entonces nosotros tenemos que poner, o la comisión
como dijo Tomás, de salud, o la que tú dices de alto nivel. Lo que sea, hay que poner como el apuro a que aquí se le busque un verdadero amortiguamiento, a que cuando la población tenga que enfrentar esto, entonces le sea menos pesarosa. Sí. Que la situación sea menos infectado, que hay que adoptar. Bueno, mira, no es lo mismo las agresiones que se han visto que aplica la policía con los ciudadanos a que el Estado aplique medidas rígidas para que la población entienda que no puede salir sin mascarilla, que no puede estar en aglomeraciones. Eso es muy distinto. Pero, porque yo he visto muchos videos, y no me vengan con el cuento de que son extrapolados de otros países. Son videos de aquí que se han visto en que la policía está maltratando de verdad a la ciudadanía. No te voy a decir que es en el país entero, pero ahí se han visto videos aquí que la policía o algunos policías han maltratado, o algunas patrullas de la policía han maltratado a los ciudadanos. Yo no creo que sea eso. No creo que esa sea la solución. La solución es que el Estado aplique reglas para que la población respete. Miren, las medidas que deben adoptarse para evitar, porque óyeme, cuando muere una persona, esa familia, no solamente que pierde el familiar, es el dolor que le causa y todas las consecuencias futuras a esa familia. Entonces, yo pienso que uno de los principios de nuestra Constitución es que el Estado tiene que preservar la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Entonces, en eso, como que lo que se está es jugando a ver hasta dónde podemos esperar, o hasta dónde se puede desesperar la población, o hasta ver cuándo pase esto sin que nosotros nos demos cuenta, y entonces ya no tuvimos que hacer más nada. Así no se puede seguir. Dice el director de la OMS que el 75% de las vacunas que se están aplicando se han desplegado en solo 10 países. Sí. 190 y... ¿Cuántos países que son? México. 192. Ya México tiene su vacuna. Y el 10 países son entonces 180 y tantos quedan vivos, sí, a chepa. A chepa. Por cierto, el doctor Leonel Fernández ha hecho dos propuestas que tienen que ver con la pandemia. Una de carácter nacional, que es esta que vemos ahí. Leonel propone un enfoque social contra los efectos de la pandemia, ¿verdad? Donde él entiende que se debe coordinar para enfrentar la incertidumbre sobre la pandemia, ¿verdad? Esa es una propuesta respondiendo a un llamado que hizo el presidente de la República, que propuso un gran pacto para sacar la economía y la salud. Y Leonel acepta ese pacto y propone, dice cómo debe de ser. Eso, es un enfoque. Es un enfoque. ¿Verdad? Que por cierto, un desaguisado de eso, del comité político. El señor Fadul desestima el llamado por venir de alguien que considera líder minoritario. Ay, María Santísima. Y lo que y está en el comité político. Pero, yo no sé hasta cuándo va el comité político a soportar esos tipos, esos payasos que pero y cuando una persona en una casa se muere, ¿qué nivel tiene para los ciudadanos de esa familia? Pero oye una cosa. Tiene que ver con eso. El con que el nivel... una opinión de esa naturaleza. No, que no tiene desarrollo político. Es porque se considera. Pero es que la democracia, la base de sustentación, tiene un componente de minoría. Señor, pero él está diciendo. Es lo que está respondiendo el presidente de la República y está de acuerdo. Bueno, Danilo Medina es el líder del PLD. Que salga y diga. ¿Por qué no habla Danilo Medina? Que diga. ¿Con qué está? No dice nada. ¿Qué propuestas? No dice nada. ¿Qué propuestas tienen? Bueno, esa es una propuesta. La segunda propuesta que ha hecho, la tenemos aquí en el teléfono, que ha hecho el doctor Leonel Fernández. Ha propuesto para la región, óigame bien, para la región de Latinoamérica, ha propuesto una especie de plan Marshall. ¿Qué fue el plan Marshall? Fue un plan que trató de crear un fondo internacional para socorrer a los países europeos después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cuestiones, ¿no? Y los recuperaron a Europa y otros países. Entonces está planteando que América Latina, los estados no tienen capacidad, no tienen recursos para enfrentar esta crisis. Señores, no lo tienen, pero el gobierno de Abinader en 5 meses, ¿cuánto ha cogido?
va por 7.000 millones de dólares en préstamo. En préstamo. 7.000 millones de dólares y no se sabe a dónde va a llegar. Y lo que solamente el gobierno, óigame bien, solamente el gobierno de Abinader, que ya Danilo había cogido en la pandemia 13.000 millones. ¿Por dónde vamos? Por 10.000 millones de dólares. ¿Soporta la economía dominicana eso? No lo va a soportar. No lo soporta, no. Y mucho menos con un turismo que se ha caído y que va a seguir cayéndose con la medida que adoptó Estados Unidos ahora recientemente de exigir la prueba para entrar a Estados Unidos. Exacto. Entonces, eso va a disminuir el turismo, lo acaba de decir el ministro de Turismo. Dijo en el día de hoy, no, el turismo se va a caer. El turismo estaba en el suelo y se va a caer. Entonces, en una situación así, soporta la economía nuestra esa situación. Entonces, esta propuesta que está haciendo el doctor Leonel Fernández del plan Marshall para Latinoamérica y está planteando la reunión, esa propuesta la hizo él en un foro internacional donde participaron varios expresidentes de la República de América Latina, que se hizo ahora en el transcurso de la semana. Esas propuestas son de las propuestas que los líderes latinoamericanos tienen que ver con visión. Claro, claro. Es que no con payasería de que no, porque es un líder minoritario. Ajá. Entonces, el que es líder minoritario no tiene derecho a hablar. La democracia nada más es para los que tienen mayoría. Sí, sí, sí. Parece ser. Bueno, mira, lo que ocurre es que el momento demanda de que esta crisis mundial hay que darle una salida en esos niveles, no individual, porque la región está siendo afectada directamente por el área de la salud, por el coronavirus, con su efecto grave en la economía. Entonces, tú no puedes pretender, está bien el préstamo, hay que hacer préstamo, pero tú no puedes endeudar el país habiendo otras alternativas. Esos países ricos, esas potencias, bueno, señores, aquí hay este fondo regional para eso. Entonces, esas son palabras, pero lo que pasa es que aquí hay mucha gente que no tiene capacidad de hacer propuestas. Dice una declaración aquí en una radio y salta por allá, pero sin ningún tipo de sustentación. Y así no se hace un liderazgo político. O sea, ya a esta hora los dirigentes políticos, con el presidente en la cabeza, debía estar diciendo, vamos a reunirnos, señor Fernández. Vamos a reunirnos para a ver cuál es su criterio, cómo le damos forma a esto. Claro. Así es que se actúa en la democracia. Tomás, ¿cuánto tú dijiste que había tomado prestado este gobierno? Más de 7.000 millones de dólares. Eso significa más de 42 millones por día. Más de 42 millones por día. Ahora yo digo, ¿y dónde está ese dinero? Porque si se ha tomado para prioridades de salud en este momento, prioridades inevitablemente, espera, prioridades, los planes estos de ayuda, exactamente. Ayuda ahora, económica, sí, pero ¿dónde está directamente en el salud? ¿Dónde está ese dinero? Muy bien. Independientemente de que no le encontremos la explicación de las vacunas. Sí. No digamos que se ha invertido. Sí, pero claro, porque independientemente de que, digamos, no sabemos dónde están el destino de esos fondos, vamos a plantear lo siguiente. Aquí hay partidos de todos los niveles, de todos los tamaños, que son el soporte de la democracia de República Dominicana, que son los que tienen la voz cantante a la hora de tomar decisiones políticas. Bueno, la toma principal la tiene el partido que está en el poder, ¿verdad que sí? Pero los demás, desde el punto de vista de cuando hay crisis, tienen que aportar ideas. Claro. Por ejemplo, ahora mismo la crisis económica, producto de la pandemia, no la provocó este gobierno ni la provocó el otro gobierno. Eso hay que estar claro, es una crisis mundial. Entonces, porque sea una crisis del gobierno actual o del gobierno pasado, las demás organizaciones políticas no van a darle aporte a buscar soluciones. ¿Y para qué entonces ellos buscan los votos del pueblo? Ellos buscan los votos del pueblo, también tienen que ayudar a buscar soluciones. Por eso es necesario que la propuesta del presidente de la República, todos
sean partícipes, no solamente con esa respuesta, yo no sé cómo llamarla, de pacotilla. Sí, sí. Esa respuesta de pacotilla que tuvo un dirigente del Partido Morado. No es posible, ante esta crisis que tiene la población, que es la población que la padece, la sufre, no es posible que salgan con cosas así. Entonces yo pienso que hay que buscar soluciones, pero esas soluciones no se pueden ser solo porque sea el gobierno, o porque el gobierno, el partido del PRM que tiene el poder, no. Es todos los actores políticos que son los que siempre toman decisiones. Hoy la toma el partido tal, mañana la toma el partido tal, pero como hoy es crisis, entonces tiene que ser entre todos. Así claro. Es que yo exhorto a que todas las organizaciones, todos los líderes políticos aporten a que el presidente se reúna en el Salón de la Cariátides con todos los líderes y a proponer soluciones y que se haya un verdadero, que haya una verdadera actitud de receptividad de todas las partes para que le busquemos una solución a lo que el pueblo está sufriendo. Nos fuimos a una pausa y en breve seguimos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. El gobierno dominicano, a través de su canciller, el doctor Roberto Álvarez, ha dicho claramente que en República Dominicana no se van a establecer campamentos de haitianos, es decir, campamentos para albergar haitianos. Pongo la información en contexto. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un documento prácticamente secreto que elaboró el Instituto Nacional de Migración, una entidad dominicana de reciente formación. Instituto Nacional de Migración. ¿Qué planteaba ese documento? Planteaba el flujo de migrantes haitianos hacia República Dominicana producto de la crisis que atraviesa el vecino país. La crisis política, la crisis económica y por supuesto ahora se agrega la crisis sanitaria. ¿En qué consistía el plan? Bueno, consistía en crear 5 centros de refugio en cada una de las provincias fronterizas, desde Dajabón hasta Elías Piña, en cada una. ¿Qué capacidad de albergue iban a tener esos centros de refugio? Según el documento elaborado por el Instituto Nacional de Migración, conjuntamente con un organismo internacional que tiene que ver con la migración. ¿Cuántos ciudadanos haitianos iba a albergar cada punto, cada uno de esos centros, cada uno de esos centros de refugio? 90,000 haitianos. Es decir, que 500,000 de ciudadanos haitianos iban a llegar
en la zona fronteriza. Ese era un documento secreto que tenía, que fue descubierto, fue denunciado por el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que es un defensor de la nacionalidad y de la soberanía. Lo denunció públicamente, puso en movimiento la acción, dio a conocer el documento. No solamente eso, que se reunió con el presidente de la República, el presidente Abinader, y le planteó el asunto. Y dice él que aunque no podía revelar lo que trató con el presidente, la impresión que le dio era que el presidente estaba en conocimiento del problema y que no estaba de acuerdo, que el presidente no quería que República Dominicana se usara refugiados. Esa es una intención que tienen los organismos internacionales desde hace mucho tiempo. A principios de los 90, a principios de los años 90, al presidente Balaguer, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, le planteó esa posibilidad cuando estaba el asunto del golpe de Estado contra Haití, que Haití había sido acorralada, había sido cercada, se había establecido un cerco, ustedes recuerdan, sí, incluso claro, no se permitía nada, y que Balaguer muy inteligentemente permitía que le llevaran por lo menos combustible y comida a nivel territorial. Bueno, y Balaguer rechazó eso. Balaguer le dijo al presidente Bill Clinton: yo lo siento mucho, pero en República Dominicana nosotros no podemos tener refugiados haitianos. ¿Y por qué? Pero, señores, los refugiados económicos los tenemos nosotros aquí de Haití. No tenemos. ¿Cuánto tenemos? Bueno, ¿cuánto tenemos? Bueno, se habla más de 1 millón. Se habla más de 1 millón. Aunque la encuesta nacional de inmigrantes, la encuesta nacional de inmigrantes en 1917, en el 2017, perdón, decía que extranjeros en República Dominicana teníamos 570.933. ¿En qué año? Repítelo, el año. 2017. Hace 3 o 4 años. La encuesta nacional de inmigrantes. Y que de eso, el 87.2 eran ciudadanos haitianos. Estamos hablando entonces de que según esta encuesta, nosotros tenemos apenas 497.825 haitianos. Sabemos que esa cifra no es real, que hay mucho más de ahí, ¿verdad? Entonces, si a un país que tiene una carga migratoria como la que todo el dominicano conoce, le agregamos refugiados, a los cuales usted tiene que otorgarle derechos. ¿Usted sabía? A los refugiados. Claro. Derecho de alimentación, derecho de trabajo, derecho de salud, derecho de todos. Si a eso usted le agrega que le van a meter en la frontera 5 centros de refugiados, óyame, usted está condenando a ese país a que sucumba literalmente. Claro. Entonces, alienta que el canciller de la República, Roberto Álvarez, diga que no habrá aquí campamentos para los haitianos. No lo puede haber. República Dominicana no puede ser el lugar donde se resuelva el problema de Haití. No lo puede ser. Y si el presidente le dio esas instrucciones, y ya el presidente dijo que ese documento no es vinculante, que ciertamente el documento existe, pero que no es vinculante, entonces nosotros tenemos que respaldar esa posición. Mira, el Instituto para las Migraciones se llama, que es una estructura, como tú dices, reciente, y que todo el mundo entendió que su papel, entre otros, sería estudiar la materia migratoria, porque nosotros somos un país
de inmigrantes, de personas que entran y salen, de tránsito, de todo, o sea, pero yo no, solamente he visto un estudio que tiene que ver con algunos aspectos de la comunidad dominicana en el exterior. Nosotros en un programa pasado, no sé si Aradán y yo estábamos, nos llamó mucho la atención porque el gobierno dominicano se iba a involucrar en establecer una especie de un registro civil de los haitianos. O sea, nosotros vamos a ayudar a empadronar a los ciudadanos haitianos. Pero yo digo, pero es que Haití, señores, Haití no tiene capacidad ni para decirle a un ciudadano, mire, usted se llama Luis Pié, tenga su acta de nacimiento. No la tiene. Entonces, que por qué la República Dominicana se iba a involucrar en eso cuando hay tantos problemas que tenemos nosotros. Ahí estamos hablando de la pandemia, de todo tipo de consecuencias. E incluso escuché una de las partes del canciller decir que con Haití no debemos cansarnos. Bueno, yo creo que Haití no debe cansarse de Haití. Nosotros hemos dado demostración de ser solidarios, pero nosotros no podemos echarnos en los hombros esa situación. Esa grande potencia que llevaron a Haití a la miseria, que fuera una de los países ricos del área, sobre todo Estados Unidos, cuando le trajo arroz importado y mató la cosecha de arroz, esos son los que tienen que ir a ayudar a Haití, pero no la República Dominicana. Pero tú te imaginas, por ejemplo, que en medio millón de haitianos hayan 300 mujeres haitianas y que cada una de esas haitianas tenga 2 hijos. Estamos hablando que son ya 600,000 solamente por esa vía. Entonces, eso es muy peligroso, o sea, o lo que se quiere es que esta sociedad explote. Esta sociedad no tiene capacidad, pero incluso tenemos dificultad para mantener a los dominicanos. Aquí hay toda unas estadísticas de pobreza y nosotros hemos sido solidarios con Haití. Ah, bueno, pero no, es que quiere, no, la vía más cerca es que República Dominicana se encargue de eso. Y yo creo que el presidente y esa declaración del canciller está mandando un mensaje claro, que nadie invente con eso. Nosotros estamos gastando, señores, en esa frontera 50 millones de pesos diarios en cuidarla. Dije para que no pasen los haitianos. Y entonces, ¿no pasen para dónde? Y entonces, ahora recuerdo una frase de un poema de esos migratorios que le dijeron a un migrante, mire, yo no crucé la frontera me cruzó. O sea, la frontera me cruzó, es decir, yo no he cruzado, no, a mí me dieron la facilidad y me fui. Entonces yo creo que hay que mantener esos grupos que están ahí financiados por la potencia, y qué bueno esa posición del doctor Pantaleón y por ejemplo y de la Fuerza Nacional Progresista que han tenido una postura sobre eso. Y yo creo que aquí los partidos políticos tienen que hacer postura aquí sobre eso. O sea, que nadie se despache, no. Usted tiene que tener una posición de nación, sin discriminar a nadie, no hay que golpear a nadie, pero hay que mantener esa Por situación. cierto, Julio, que el día de hoy, se desplazó hacia la zona fronteriza el jefe de la policía y el ministro de Interior y Policía. ¿Tú sabes qué? Para atender la demanda que están haciendo los productores agropecuarios, porque el robo de ganado es una práctica que lo está arruinando económicamente. El robo de ganado en la frontera, dominicanos en complicidad con haitianos robándose el ganado de esos pobres productores agropecuarios. Y entonces ellos fueron allá para ver todas las medidas que pueden adoptar, a escuchar a los... Entonces, tú me estás hablando de establecerme qué. Mira, Tomás y Julio César, amigos televidentes, el documento que usted trajo a colación, que era súper secreto, fue elaborado por el Instituto Nacional de la Migración, como tú dices, pero tuvo la asesoría y el brazo ejecutor del apoyo económico, Financiamiento, sí. el financiamiento
de los que están en el norte con los ojos verdes, como se dice popularmente en Dominicana. Ellos fueron los que apadrinaron económicamente ese estudio. Y yo, cada vez que recuerdo estas cosas, me salta a la memoria lo que sucedió en un país muy lejano, en un territorio que llamaban Kosovo, que se llama Kosovo. Y en esa década, creo que fueron los 80, si no me equivoco, yo dije, eso va a pasar aquí. Tendremos un Kosovo dominicano, así fue que lo titulé. Y miren, a propósito de las palabras del doctor Pantaleón al presidente de la República, yo me gustaría leer solamente 7 líneas para que los amigos televidentes estén edificados respecto a la gravedad de esto. Dice, el desbalance poblacional que supone para las 5 provincias fronterizas el establecimiento de al menos un campo de refugiados con capacidad hasta 90,000 haitianos en los 3 primeros meses supone la amplia superación de los ciudadanos dominicanos a los ciudadanos dominicanos y una virtual balcanización de toda la región fronteriza. Y cuando habla de balcanización se refiere a lo que yo hacía alusión de aquello de tendremos un Kosovo dominicano. Continúo. Lo harían añicos la integridad. Ay, mi madre, esto es la tele de la... ¿Cómo se llama esto? La tecnología. Se me fue la página y mírenla aquí. Dice, continúo. Da el contenido. Sí. Dice, usted ha sido informado, ahí continúa él, como los reclamos de nuestra Cancillería desde el propio Consejo de Seguridad de la ONU han sido ignorados. Se juega a que nuestro país sea quien absorba esa crisis y hay toda una articulación de iniciativas en ese orden. Por ello, no resulta ocioso informarle que existen 2 programas que están en curso por parte de agencias de potencias extranjeras dirigidas a financiar en nuestro país programas para tutelar las autoridades migratorias, el programa Trato Digno financiado por la Unión Europea, y minimizar los previsibles conflictos que la permanencia de contingentes masivos de haitianos generará en las comunidades fronterizas. Por ejemplo, Hispaniola People o Pueblo y Conflicto Migración, o programa financiado por el gobierno norteamericano. Señores, lo que me sale a la memoria es que hace unos años atrás, y tengo que mencionarlo aquí, el doctor Vincho Castillo siempre estuvo adelante en el aviso de toda la situación del narcotráfico que había en República, que iba a sobrevenir a la República Dominicana, y se dio como él lo vaticinó. Ahora, el mismo doctor Castillo ha estado vaticinando la desgracia que va a suceder en República Dominicana si ahora nosotros no ponemos coto. Y que se entienda, este pregonar aquí en el programa Realidad TV no es porque tengamos ninguna actitud personal en contra de los ciudadanos haitianos. Al contrario, aprendimos hace muchos años que son un pueblo trabajador, valioso, pero que ha sido mancillado por sus propios ciudadanos o autoridades y por otros países. Nosotros no estamos en ese tenor. Estamos en el tenor de respeto a la condición humana de ellos, pero por sobre todo tenemos nuestra soberanía y los derechos de nuestros ciudadanos dominicanos. Así es. Por otro lado, y yéndonos a otro tema, la Junta Central Electoral aprobó una resolución el día de ayer, la resolución 01-2021, es decir, su primera resolución de este año. Esa resolución establece
que el Partido Revolucionario Moderno, el PLD y la Fuerza del Pueblo ocuparán las posiciones en la boleta 1, 2 y 3 respectivamente. El PRM, por haber sacado mayor cantidad de votos, va a ser el partido número 1. El PLD, que fue el segundo en cantidad de votos, pasará a ser el número 2. Y el tercero pasará a ser la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo venía de la casilla 18. Sí. El PLD estaba en la número 1, pasó ahora a la 2. Y el PRM estaba en la 2 y pasó ahora a la número 1. Te cambiaron silla. Sí. No, hubo un salto. Solamente ellos cambiaron silla. Ellos cambiaron silla y, pero y la Fuerza del Pueblo dio un saltó de la salto. 18 No, entonces a la 3. Un a la salto 3. de garrocha. Ahora, además, esa resolución establece que se iba a sumar los votos válidos recibidos individualmente en las últimas elecciones. Entonces la Junta agarró la elección presidencial, la elección para diputados y la elección para senadores y sumó los votos de los partidos en esas 3 votaciones y lo promedió. Y resulta que al promediarlo, entonces la Fuerza del Pueblo, que ha sido la gran sorpresa, queda fuera de los partidos mayoritarios. Porque el promedio le da 54 por ahí. 50 y tanto. Sí. ¿Me entiendes? Pero el partido Fuerza del Pueblo, en la votación presidencial, sacó 5.6. 5.69%. Es decir, que superó el 5% que exige la ley. Bueno, eso es una discusión que vendrá ahora en ese sentido. El doctor Leonel Fernández reaccionó el día de hoy, tenía una juramentación de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo, y entonces el doctor Fernández pues emitió unas declaraciones. Vamos a escucharla, señor director. Thank you. Ok. ¿Todavía no es thank you? Bueno, en la declaración el doctor Leonel Fernández pondera y dice que la Fuerza del Pueblo va a recurrir, a la propia Junta Central Electoral, y si la Junta Central Electoral no tempera, irán a otras instancias. Sí. Vamos a escuchar entonces al doctor Leonel Fernández explicando eso. Artículo 74, inciso 4. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los siguientes principios. Es decir, está hablando de interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, están aquí. ¿Por qué razón la parte de los partidos políticos deben ser considerados sujetos de garantía en los derechos fundamentales? Porque los partidos políticos, en el artículo 216, figuran en la Constitución. Entonces, lo que dice el inciso 4 es: los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. La Constitución establece el criterio. Se interpreta siempre en el sentido más favorable al titular del derecho. Pero eso no solamente se aplica en este caso del titular de un derecho fundamental, es una norma universal del derecho. Por ejemplo, en un conflicto entre un trabajador y los patronos, si hay duda, ¿a quién se favorece? Al trabajador. El indubio pro operari, dicen los abogados. En materia penal, si hay duda respecto al reo, hay duda, no se sabe bien, la decisión que se vaya a tomar tiene que ser en favor del reo, el indubio pro reo. Si usted es titular de un derecho y hay duda respecto de cómo lo resuelvo, siempre tiene que ser favorable al titular de ese derecho. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está en que ahora, en el año 2020, tuvimos elecciones municipales en el mes de marzo y tuvimos elecciones presidenciales para senadores y diputados en el mes de julio. Bien, la ley dice que se computan los resultados de la última elección. Por tanto, tenemos que eliminar las municipales porque fueron en marzo. La última elección sería la presidencial, la de senadores, diputados y de ultramar. Ahora bien,
La ley no ordena a la Junta Central Electoral hacer un cálculo de sumatoria y división. En ningún lugar está. Lo que se establece es que hay que sacar un 5% para acceder al 80% de la financiación. Y hay que sacar más del 1% para estar en un 12% de la financiación y entre 0% hasta llegar a 1 para sacar el 8% de la financiación. Ahora, si la Fuerza del Pueblo obtuvo 5% o más a nivel presidencial, no importa que no lo haya obtenido en lo senatorial o lo congresual, porque el criterio debe ser lo que más favorezca al titular del derecho. ¿Correcto? El principio de favorabilidad es, sacó un 5 aquí, pues debe ser. Los otros partidos, los otros 23 partidos que están afectados, porque no tienen el 12% o no tienen el 8%, hay que considerar también que si sacaron el 1% en cualquiera de las tres modalidades, lo presidencial, Senado o diputados tendrían derecho al 12%. Y si otros partidos pudieron obtener en cualquiera de los tres niveles el mínimo requerido para acceder a la financiación, por igual le corresponde. Por tanto, cuando la Junta adopta su criterio sobre la base de sumar los tres niveles y sacar un promedio, el procedimiento es incorrecto, porque el procedimiento es desfavorable a los titulares del derecho fundamental. Por tanto, consideramos que la decisión que se ha adoptado es una decisión injusta, contraria a la Constitución y contrario al deber de contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos, que son la columna vertebral de la democracia dominicana. Por esa razón, vamos a recurrir esa decisión ante la propia Junta Central Electoral y esperamos que puedan corregir el método o el criterio adoptado para su decisión, porque debe ser siempre en favor de los titulares de los derechos fundamentales, como estipula la Constitución y como es principio universal del derecho. Por lo tanto, creemos que sí nos corresponde, vamos a luchar por eso y seguiremos avanzando. Ahora, les advierto lo siguiente: se gana elecciones no con dinero, se gana elecciones con apoyo del pueblo. En el año 1995 nosotros iniciamos una campaña presidencial con 15,000 pesos y una jipeta prestada y ganamos las elecciones. Y hay partidos que incluso han dicho que las pasadas elecciones fueron las más caras de la historia y gastaron hasta 120,000 millones de pesos en 3 meses. Oiga, un candidato que recibe el respaldo de un gobierno gastando 120,000 millones de pesos en 3 meses debió sacar el 100% de los votos. Y sin embargo la perdieron todas. Perdieron las municipales, senaduría, diputados y presidencia de la República. La fuerza del pueblo lo que tiene que hacer es lo que estamos haciendo aquí hoy, ganando en el corazón del pueblo dominicano, el corazón de los artistas, el corazón de los trabajadores. Bueno, si recurren al Constitucional, pues le va a dar ganancia de causa a la fuerza del pueblo, porque esa explicación que hace el doctor Leonel Fernández es a quién debe beneficiar en última instancia el derecho consagrado en este caso a la fuerza del pueblo. Y lo que está hablando ahí, por ejemplo, que eso puede ocasionar el debilitamiento de los partidos pequeños, que a raíz de algunos criterios desbocados por ser pequeños no tienen importancia. Pero yo creo parece como que si se quisiera establecer en el país el bipartidismo. Bueno, eso difícil, ya eso es una etapa parece superada. que eso es lo que... ¿Hola? Mira, yo quiero breve sobre eso que dijo el doctor Leonel Fernández y la realidad que ha estado ocurriendo. Yo tengo un principio, me llevo de cómo transcurre la historia. Y del 20 de octubre del 2020 para acá, cada vez que el doctor Leonel Fernández salía a la palestra pública defendiendo una posición, hasta ahora, estoy poniendo ese ejemplo nada más de este corto tiempo, la ha ganado. Y salió público hoy diciendo que va a recurrir ante la Junta esa decisión injusta, inconstitucional y mala interpretada por la Junta Central Electoral. Y si él dijo que él confía en que eso es erróneo, entonces es otro de los pleitos que públicamente ha planteado y que vas a ganar. Mira,
Lo que sí está claro es lo siguiente. Esa ley de partidos políticos y agrupaciones, movimientos, esa ley electoral tiene que ser revisada profundamente. Sí. Esas leyes no pueden permitir dejar a la interpretación cosas fundamentales como esa, como el orden de la boleta, como son los recursos. Eso tiene que quedar establecido claramente en la ley. Mira, esa ley de partidos políticos que fue impuesta para favorecer a un grupo político dentro de un partido, en este caso dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que era el que dominaba el Congreso, favorecer el grupo de Danilo Medina. Esa ley ha sido atacada en más de 10 artículos en el Tribunal Constitucional. Que le ha fallado en contra. Le ha fallado en contra, en más de 10 artículos. Entonces es una ley que tiene que ser... Una sastrería que hicieron. Bueno, entonces cortando tiene que establecerse un criterio jurídico claro. El congresista el legislador tiene que hacer eso, para que no quede interpretación. Porque la Junta históricamente ha tenido varias interpretaciones. Primero, asignaba la casilla y los fondos de acuerdo a la votación presidencial. Después vino otra junta y estableció todos los niveles de votación: municipal, presidencial, legislativa, congresional. Y ahora esta viene y establece las 3 modalidades de elecciones. Presidencial, senatorial y diputación. Y suma todos esos votos. Y dice, no, este partido obtuvo 3 millones tanto, y el otro tuvo 3 millones, y el otro tuvo 500,000. No, señor. Y la Constitución dice que es la última elección. Está bien, pero la Constitución, como dice Leonel Fernández, no lo obliga a ellos a sacar la matemática y decir, no, es así. Habla de 5%. Si usted tuvo el 5% en cualquiera de los niveles, usted puede accesar pasó para el 80%. Señores, bueno, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Me faltó tiempo. Tiempo y tema. Julio César Santana, Adán Boden y Tomás Uriel Pérez, le deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.